y ahí está, y aquí me quedo. Bueno, reitero el saludo a todos los compañeros. Estamos en el tercer video donde vamos a compartir el escritorio, que de hecho ya ustedes observan cómo se mueve el cursor, para un ejemplo que nos va a servir en el futuro también para crear el marco muestral o uno de los marcos muestrales para ejemplos con el SPS. No obstante, recuerdo que en el video anterior grabamos la diferencia entre el error relativo y el error absoluto. Aquí no tengo esa diferenciación, pero posteriormente podríamos analizarlo con Excel. Ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Darles contexto del ejemplo. Se cambiaron algunos detallitos, pero los datos son los básicos que habían en la información. Pero este es un trabajo que hicimos de unas pruebas piloto para un estudio nacional de Hewell-Mintos, de parásitos en jóvenes. Sin embargo, en esta etapa de que estoy mostrando del proceso, se tuvieron estos datos, fue como para previo, una etapa previa, inicial. Sin embargo, lo importante aquí es que nuestra población era de niños, en este caso de 5 a 14, luego se fue puliendo y al final se llegó a una población de 10 años. Pero lo importante no es eso, lo importante aquí es que tenemos, se quería mirar prevalencias y ahí teníamos 3 Hewell-Mintos, el Ascaris, el Trichuris y Luncinaria. Entonces uno de los primeros criterios fue cuál de esas proporciones tomábamos, donde hay unas que son muy pequeñitas, 0.0 tanto. Y eso fue lo que hablamos en algún momento, pero nosotros llegamos a la conclusión de que nos íbamos con la del medio, porque con la más pequeñita las muestras serían prohibitivas de alguna forma. Y que además los objetivos los satisfacíamos con esa parte de la Ascaris. Entonces tomamos esas P, de pruebas piloto, etcétera, etcétera. El dato que tengo acá, ya ustedes tienen el archivo de subregión. Bueno, el estudio grande fue para Antioquia y después les muestro si es del caso, el archivo donde ya se pulió y se hizo por subregiones en Colombia. En este fue uno de los primeros pasos que se hicieron luego de la piloto para hacer el estudio en Antioquia, un departamento de Colombia. Y tenemos las subregiones de Antioquia. ¿Por qué quise dejar y escogí este archivo y no otro? Con algunas modificaciones. Porque tenemos el total de 117 municipios. Realmente son como 125 en Antioquia, pero aquí vamos a trabajar con este marco porque les dije que hice algunos cambiecitos para no molestar mucho los que sean dueños del trabajo. Entonces aquí tenemos 117 municipios. Cuando entremos a lo del SPS, nosotros tenemos que crear un marco muestral y tener los 6 municipios de Bajo Cauca, los 6 de Magdalena Medio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego construiríamos un archivo SPS de 117 filas. ¿Sí? Pero también, en otra etapa posterior, habría que construir cuántas escuelas de esos municipios. Y por eso lo traigo aquí a colación, a ver cómo nos va yendo en el proceso. Hoy nos vamos a entretener con la fórmula. Entonces, como vamos a hacer varias etapas, primero en el esquema se va a seleccionar municipios, dentro de los municipios se va a seleccionar escuelas. Entonces, de hecho, ya tenemos mínimo 2 etapas. Otra cosa que ya se definirá, en fin, es si después de tener las escuelas, si toca otro más. De las escuelas toca mirar grupos, o sea, los grados, ¿sí? Entonces hay otra tercera etapa. Por lo tanto, ya la formulita inicial no nos funciona, no nos sirve, la fórmula que hemos trabajado casi siempre, sino que nos va a servir esta otra que tenemos acá, que estoy aquí como sombreándola aquí de alguna forma para dar el énfasis, ¿sí? Ahí está. Donde esta fórmula está involucrado ya el DEF, efecto del diseño, del muestreo. Entonces ya no estoy trabajando con la original, pues con la original digo yo con la de muestreo aleatorio simple, sino que tenemos esta otra expresión.
Esta también se usó en el estudio de salud bucal, etcétera, etcétera. Y la referencian de pronto el profesor Batista, que en paz descanse, de la Universidad Nacional de Bogotá. Entonces aquí tengo el DEF, efecto del diseño, el N de población, el complemento de la prevalencia, Q, y abajo tengo otra vez el N, pero ya estoy en función del error relativo, que es lo mismo que el coeficiente, de variación. Entonces mira que en la fórmula ya involucré no el error absoluto, sino el error relativo. Por P, por Q y otra vez por el efecto del diseño. Esa es la expresión que utilizamos para definir los N's en cada región o subregión. ¿Claro hasta acá? Esa es la formulita. Pero lo importante del caso es que hay una nueva fórmula en función del efecto del diseño según las etapas que tengamos. También en otra presentación futura vamos a hablar, en la próxima, hablaremos del DEF más en detalle. Pero aquí no puedo desaprovechar este archivo que tenemos para explicar o para tratar de hacerme entender sobre la importancia de definir estos errores. Va claridad hasta acá. 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Me confirma por favor. Eso está bien. El DEF se define previo. Sí, claro, yo tengo la fórmula aquí. Entonces, si yo voy a aplicar esta fórmula, tengo que tener el DEF. Hay que estimarlo de alguna manera. Que también por eso les menciono, la próxima vamos a trabajar mucho de eso, pero ahora alguna referencia haré. Bien, entonces aquí ya tengo la siguiente información. Tengo Bajo Cauca, supuestamente el número de niños en esas edades, objeto de estudio, niños y niñas, son estos valores, o sea que este es el N. Voy a ponerle aquí el N, bueno, no, ese sería como el N grande, ¿no? Control Z más bien. Aquí no me vuelvo a poner lo que todo ese montón de cosas, sino, bueno, me está escribiendo otro, es el N grande que yo quiero que quede. Es el N, población, que es el que está en la fórmula. Este de acá, entonces, es la prevalencia. ¿Sí? Bueno, ya está, o sea, lo que conocemos como P. Pero ahí también hay otro detalle. Estos valores de P hay que tenerlos. Ahí está. ¿Cómo se calculan? Bueno, nosotros habíamos hecho piloto, hay algunos estudios, tenemos personas conocedoras del tema, un equipo con la facultad de, aparte de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, estaba la Facultad de Medicina, con grandes personalidades y profesores de renombre, y entonces aquí había que estimar estas P. Pero el énfasis lo hago es porque no cabría en una estructura de este tipo poner un punto 5 para todo. Estaríamos diciendo que punto 5 existe este tipo de dificultades o de geoelmintos en todas las subregiones de Antioquia. O sea que es lo mismo la prevalencia en el Bajo Cauca que en el nordeste, en occidente, suroeste. Y eso es evidentemente falso por lo que ya exactamente, por lo que se sabe de los climas, hábitos, fuentes alimentarias, etc. Yo creo que casi nunca es la mitad. No siempre es la sí, para mí es casi nunca. Más bien al contrario, no es que sea casi siempre, no que nunca, casi nunca veo en los estudios que yo me involucro, aunque cuando me involucro por primera vez siempre me dicen punto 5 o siempre no, muchas veces, y no en toda parte tampoco. Ya hay cultura en esto, hay profesionales ya mucho, pues no me quiero decir pues que yo también, sino pues ya leídos, entre ellos pues los profesionales de la Universidad de Antioquia, ya eso es consciente. Pero lo menciono más para cuestiones de más personas de la comunidad en general, como para que tengan eso presente. Pues bien, entonces estos P es una lucha, pero creo que vale la pena hacerla y no acomodarnos con el punto 5. Ahora,
Puede ser que en algunos casos sí sea demasiado difícil ubicar, por una u otra razón, pero yo creo que el consenso de las personas conocedoras de estos temas que estén en el equipo investigador también tienen mucho que hablar. Y de hecho, estas P's que hay aquí son estimaciones. Nadie está diciendo que esto es lo verdadero, porque si fuera así, no haríamos más trabajo. Llegaríamos a decir, estas son las P porque los expertos dijeron y ya. Claro, no es lo mismo en todas las regiones, ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, por eso es diferenciado. Y por eso, precisamente, tampoco me gusta el esquema de buscar un N general, porque yo podría pensar en hacer el N general y luego devolverme, luego hacer el muestreo proporcional. Pero también tendría la misma situación dificultosa en términos de que cogí una sola P para todos y luego las reparto. Ahí hay unos sesgos. Pero también es cierto que, insisto, estos P son estimaciones, por lo tanto el N final también será estimación. Eso también hay que ser claro. Y por lo tanto no nos podemos desgastar o matar porque no cumplamos ese N final. Es mi planteamiento. Bueno, a ver. Yo creo que ya cambiar de bichitos no es lo prudente. No es lo prudente porque entonces al final yo sí voy a tener un solo el informe. A no ser, que eso también puede suceder, que se concilie en el equipo y que esté planteado en el informe o en el proyecto de investigación que en algunas regiones no existen o existen mínimamente uno de los que tú llamas bichitos y en realidad sí se conocen y puede hacer más interés otro. Pero entonces eso está en la metodología. Puede ser que aquí nosotros especulando un poquito, o al menos yo, puedo pensar que en Urabá no haya Ascaris, o sea mínimo, por la cuestión de cercanía al mar o por cualquier otra razón. Entonces, en el informe o en la metodología uno podría decir, bueno, se utilizará la prevalencia de Ascaris en las regiones tales y tales y tales, calculadas de esta y esta manera. Sin embargo, para Urabá y Magdalena Medio, dadas las características climáticas y tal y tal y tal, y el objetivo de identificar es la prevalencia en este otro bichito, se trabajarán con estas. Pero sería ya un caso más especial, pero puede caber, puede caber. Yo lo que mencionaba ahora, si vamos a hablar de comunas aquí en Colombia, en Antioquia, Medellín, y lo menciono así por las personas de otros países que están y que ven después estos videos, es que si uno ya sabe que hay una comuna que no tiene el problema de nutrición de niños o algo por el estilo, pues incluso ni se hace, porque ya se sabe de eso y por sus características y por lo que los nutricionistas saben o las personas conocedoras de salud, en fin. Entonces se puede llegar incluso a esas definiciones. Bien, entonces ya sabemos el esfuerzo de la P. El N sale de los anuarios, etc. Este está en la fórmula, aquí se ve en la formulita 1 menos la prevalencia, o sea, el Q. Entonces tengo el valor de P, que es la lucha para encontrarlo. Ya de ahí para adelante prácticamente lo tengo todo, porque el Q sale de la resta. Y vienen las otras reflexiones duras. ¿Cuál es? Bueno, pongámoslo aquí entonces la Q para que nos quede lo que estamos analizando. Ahí está la Q. Entonces ya tengo N, P, Q. Aquí está. Centrémosla. Si es aquí. Bueno, está. Pongámosle más cositas. Bueno, coeficiente de variación. Este viene a equivaler al error relativo. Y ahí es donde juega más el error relativo que el mismo error absoluto. Primero en la fórmula va el coeficiente de variación. ¿Sí? Pero yo teniendo el error absoluto hipotético, entonces lo que hago es el cociente entre ese error absoluto que yo tengo, póngale el 5%, dividido este valor. Hagámoslo por ahora. Aquí tengo pedí la calculadora. Y entonces yo podría decir, ¿cuál es el error de toda la vida? El 0,5, 0.05. Lo divido por la P.
para el caso Bajo Cauca. Y ese es 239. Luego lo multiplico por 100, ¿cierto? Entonces me está dando un error. Si yo trabajara con el 5%, que puedo abrir una columna aquí tranquilamente, y me da que para el 5% realmente tendría un error relativo del 20.92, que podría ser aceptable dado la prevalencia tan pequeña. No sé si me captan ahí el mensaje. Si yo tengo el error del 5%, que es el famoso, equivaldría a que yo puedo trabajar hasta un 20% en el coeficiente de variación. Mejor dicho, el del 5% equivale al 20% para esta prevalencia. Pero, ojo, o sea que aquí yo pondría el 20%, ¿cierto? Si fuera el 5% de error. Pero si trabajo el error del 5% otra vez, para esta prevalencia de 16, o sea, para el norte, 16.2, entonces estoy trabajando realmente un error relativo del 30. Yo dije ahora teóricamente también que uno, y es lo que se lee en los documentos, de pronto luego de encontrar algunos de los reenvío, se habla de hasta un coeficiente de hasta un 40%, siempre y cuando estas prevalencias vayan bajando. O sea que podría ser viable. Aquí yo lo tengo de un 15, es muy pequeñito. El coeficiente de variación de 15 sí es muy pequeño para esta prevalencia. Pero como les digo, hice cambios para ejemplarizar acá en la clase. Y por último, mire que aquí ya tengo de punto 30, ¿no? Veamos qué pasaría si yo trabajo el error del 0,5, pero ahora con una prevalencia del 11,11, 45% podría aguantar, o sería aquí. ¿Sí? Bien, esa es la importancia de tener esa igualdad. Entonces aquí yo trabajo con los relativos, pero yo sabría que el 5% para una prevalencia de este es grande. Entonces por eso se pueden trabajar 3%, y si quiero ya busco el equivalente del 3%, cuánto me da para el 14%, etc. Muy bien, luego de definir entonces el tema de la P para cada región, a veces se usan promedios. Uno puede conseguir la de, la de Bajo Cauca, y puede uno decir Bajo Cauca es muy parecido a Magdalena Medio por los climas, por lo que sea, pongamos, puede ser similar. Bueno, todas esas son discusiones que se dan al interior. Aquí ya se hicieron y las tenemos. Y luego también la discusión de los coeficientes de variación. Pero todo eso está apalancado en una cosa: en cuál es el n que necesitamos, o cuál es el n viable para el asunto. ¿Sí? Ahí está, es que también entonces jugamos, viene una especie de juego o de simulación para poder llegar a eso. Y es lo que voy a conversar en el video subsiguiente. Vamos a detener esto.